Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy bien, cada día más conductuoso. En esta ocasión nos acompaña un psicólogo muy interesante, un psicólogo amado por muchos, un psicólogo amado por otro montón. Y este día vamos a estar platicando respecto a un tema que vaya, o sea, muchas personas, tanto como en los comentarios, tanto como fuera de redes sociales, me lo habían pedido bastante. Y es esta parte de, llámenle recursos humanos, psicología aplicada a las organizaciones, como quieran verlo. Es un tema de mucho interés debido a que gran parte de la psicología, aparte de lo clínico, pues se ha caracterizado por lo que más prevalece. Entonces, bueno, para eso nos acompaña hoy el psicólogo Eric Rodríguez, con el cual vamos a estar comentando un poco algunas cositas, algunas preguntas de seguidores. Así que, Eric, es un gusto para mí tenerte por acá. ¿Cómo estás? Perfecto, de igual forma es un gusto para mí que me tomaran en cuenta para realizar una entrevista y dicho también de manera justa, odiado también por muchos. Hay muchos que no están de acuerdo Dije dos con el veces trabajo amado, que realizamos, pero es parte de esto, ¿no? A ver, y no sé si de repente es un tema del cual, bueno, yo siempre hablo de eso, tipo del hate, pero más adelantito vamos a comentar algunas cosas, pero Por mi no es el tema parte, principal. por mi parte, tienes entera libertad para preguntar lo que gustes. Ujú. No, en ese sentido no hay censura previa. Si alguna pregunta dentro de estas la considero delicada, pues ya sabré cómo salir por la tangente, pero podemos hablar Sí, tendido de lo que te parezca más, claro, más adecuado, ¿no? Al fin de cuentas, con toda para libertad, informar sí. también a la audiencia, que es la intención de una entrevista, ¿no? Obtener información, y poder informar a quienes escuchan esta entrevista, que les sea útil, más allá de que sea divertida o no, que les pueda ser útil. Claro, con toda libertad, si en algún momento hay alguna pregunta que no te gusta y de repente sí, pues no quiero contestar eso, con toda libertad lo puedes decir. Acá no, acá toleramos ese tipo de cosas, así que no pasa nada. La gente tiene que saber que el objetivo principal de la entrevista no es hablar de farándula, de humor, de ese tipo de cosas, sino más bien hablar sobre psicología aplicada a las organizaciones, pero de repente siempre hacemos un break, hay una pausa donde comentamos cositas ahí extra y pues es donde pueden caber ciertas cosas. Pero, a ver, algo que creo que no te había comentado y me estoy acordando ahorita, es de que esta entrevista la van a ver estudiantes de psicología, mayormente estudiantes de psicología. La van a ver psicólogos salvadoreños, muchos psicólogos que se dedican a la psicología organizacional. Acá se le llama psicología organizacional o psicología laboral. Así que no es tanto mi intención para esta entrevista, no es tanto hablar de conceptos y de tal, sino que es para un público bastante, ¿cómo le diría a este tipo de público? Principiante en la psicología basada en evidencia y basada en ciencia, algo más o menos así. Entonces vamos a intentar llevar la entrevista por esa perspectiva, no sé qué te parece. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, para conocernos un poquito más, ¿a qué se dedica Eric? ¿Quién es Eric? ¿Qué hace? Pues mira, psicólogo, afiliado, alineado dentro de la escuela conductista. Me recibo en el 2010. Mi formación es como licenciado en psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la UNAM, una universidad de acá de México. Posterior a eso pues me dedico principalmente, aunque no exclusivamente, pero principalmente a lo que se le denomina psicología organizacional o psicología industrial, aunque yo prefiero llamarle psicología organizacional. Me parece que es más preciso, porque cuando se habla de psicología industrial solo estás prestando atención a la industria, pero en psicología organizacional, perdón, el foco se pone sobre el comportamiento que se da dentro de las organizaciones. Puede ser industria, es decir, organizaciones con fines de lucro,
u organizaciones sin fines de lucro, que también me he desempeñado, ¿no? En este caso, en el sector público, como funcionario federal, dentro del campo general de la salud, ¿no? Como subdirector. Con un diplomado en Administración y Calidad y Economía de la Salud, validado también por la UNAM, y pues grosso modo es a lo que me he dedicado los últimos 14 años de mi vida, pasando por varias, pues por algunas empresas, algunas pequeñas, otras un poco más grandes. Por ejemplo, en Futuber estuve trabajando ahí un tiempo. Esta empresa ahí estuve como freelance, que se le llaman. Esta empresa se enfocaba a lo que eran la digitalización dentro del servicio público. Estuve apoyando dentro del área de consultoría en capacitación y adiestramiento varios años. También estuve como capacitador en una transnacional que se le denomina HDS, Hill Digital Systems. Ahí nos encargábamos de realizar entrenamientos en expediente clínico, expediente médico electrónico, que fue la primera vez en la que tuve la oportunidad de forma más sistemática, más precisa, de aplicar principios basados en el análisis conductual aplicado, que seguramente ya a lo largo de la entrevista pues veremos algo de lo que por ahí estuvimos haciendo. También tuve la fortuna por unos meses de trabajar como asesor para un proyecto cultural. Me encargaba de realizar enlaces interinstitucionales entre una sindicatura del municipio de Naucalpan. Hicimos un proyecto, en sí solo fue uno, dentro del rubro cultural, políticas culturales. Y posterior a eso, pues ya entré a lo que fue el ISSSTE, que fue el último empleo que tuve. Ahí me mantuve pues poco más de 3 años, y actualmente me encuentro en un proceso de evaluación en espera de volverme a integrar al sector público. Hago votos porque así sea, pero es actualmente en lo que me encuentro, además de algunos proyectos, pero ya son proyectos menores, ¿no? En donde me solicitan asesorías, consultorías en temas muy específicos, que implican, sí, mecanismos para la selección de personal o capacitación para ciertos perfiles dentro de organizaciones. Es a lo que me he estado dedicando. Wow, un currículum bastante amplio, te digo, ¿eh? Yo creo que ni llego ni a la mitad de la experiencia que vos tenés. Es decir, escuché ahí 14 años dedicándote a esta rama de la psicología. Es una pregunta un poquito indiscreta, pero ¿podemos saber tu edad? ¿Cuántos me calcula la audiencia? Tengo 40 años. Sí, tengo 40 años. Bueno, valga también decirlo, como en la vida de cualquiera, ha habido altibajos, ¿no? Dentro de esto resumen que te he dado, ha habido periodos de desempleo, periodos de que me ha ido pues afortunadamente bien. Incluso actualmente, en términos llanos, no estoy contratado de manera formal en ninguna organización. Como en la vida de muchos, pues ha habido momentos complicados y otros en donde hemos podido avanzar, pero pues lo relevante, creo yo, es mantenerse pues con firmeza, porque no son pocos los que, al menos en México, no tienen la fortuna o las posibilidades, porque eso depende de las condiciones que se presenten para dedicarse a la profesión, en la profesión con la que se titularon. Y en psicología no son pocos los que Esa es una no parte, al menos ejercen. la parte financiera es algo que, a ver, si queda tiempo, te digo, me gustaría que la abordáramos, pero
Hace un momento mencionaste una cosa muy relevante y que, vaya, me pareció sorprendente que la trajeras a colación porque es una de las primeras cosas con las que yo quería arrancar. Y tal vez es esta variabilidad conceptual que existe en esta parte de la psicología aplicada, que es psicología laboral, se entiende también como psicología organizacional, se entiende como psicología industrial, he escuchado que le han llamado psicología de la ingeniería, no sé qué, algo así. He escuchado acá en El Salvador. Actualmente en este país, en El Salvador, me han comentado algunas personas que se dedican a esta parte de que esos son conceptos ya como muy viejos y ahora se le llama administración del talento humano. Por ahí en tu país, digamos, tus nociones, ¿cómo es que se concibe esto? ¿Son sinónimos o hay diferencias? Habría que contestar esta pregunta de manera este, definitiva sería arriesgado, porque habría que ver incluso en este caso los autores que hablan de psicología industrial, de psicología organizacional, de psicología laboral, este último concepto que tú también mencionas, de qué desarrollo del talento, gestión del talento. Eh, Incluso hay también un problema, no menor, relativo a, se puede concebir la psicología que se realiza dentro de una organización como una disciplina en sí misma, o como una multidisciplina, o como una transdisciplina, o como una interdisciplina. Eso tiene que ver, desde mi punto de vista, mucho con con la, con una definición del objeto de estudio poco claro. Cuando hay una definición del objeto de estudio de una disciplina, no hay necesidad de estar intercambiando conceptos e inventando o queriendo inventar nuevas disciplinas por el hecho de que los conocimientos de la disciplina raíz se apliquen a campos profesionales. Pero la psicología sufre de ambigüedad conceptual, ambigüedad teórica, que precisamente se expresa de esa forma, ¿no? ¿Cómo llamarle a esta psicología que se aplica en empresas, o que se aplica en la educación, o que se aplica en la clínica? Desde el marco del que yo parto, no, la psicología que se aplica en clínica no dista de la psicología que se aplica, que se puede aplicar en el trabajo, en la industria, porque los principios básicos pues están ahí y emergen de una disciplina raíz que de manera llana solo se le llama psicología, ¿no? Que tiene por objeto ¿qué? El estudio del comportamiento. No solo del Bueno, en este comportamiento. caso se ha entendido también como el análisis experimental de la conducta, ¿no? Es como la ciencia de la psicología es esa. La... Mira, el análisis experimental de la conducta vendría siendo la ciencia básica dentro del conductismo, ¿no? Pero no son pocos conductistas que no estarían de acuerdo con que solo el análisis experimental de la conducta sea la única ciencia básica válida para la psicología, porque el análisis experimental de la conducta, aun cuando yo me considero skinneriano, el análisis experimental de la conducta es un modelo que aboga por la triple relación de contingencias, es el modelo skinneriano. Pero hay otros que están trabajando también ciencia básica con modelos diferentes. Los interconductistas son un ejemplo de ello, ¿no? Los Es interconductistas que creo que el análisis experimental de la conducta creo que no entra solo pues este modelo skinneriano, ¿no? Sino que pues hay otras cosas. De hecho, en una... originalmente ese término fue acuñado por Skinner. Originalmente sí solo entraba
lo que se le denominaba psicología operante, ¿no? O el modelo operante o los psicólogos operantes. Y actualmente, claro, está, aquellos que realicen investigación básica en psicología entran dentro del análisis experimental de la conducta, pero originalmente no era así. Pero a lo que voy, los psicólogos que se encuentran dentro de clínica, dentro del área educativa, dentro de las industrias, dentro del sector público también, están aplicando o deberían de aplicar los principios que se han descubierto precisamente en la ciencia básica, ¿no? El manejo de contingencias, de reforzamiento, los tiempos fuera, el principio de Premack y todo esto, ¿no? De ahí que cuando se habla de una psicología aplicada a un campo profesional, no hablamos de una disciplina por sí misma, ¿no? Hablamos de campos transdisciplinarios, ¿no? Es decir, el sector educativo es un campo transdisciplinario. El sector organizacional es un campo transdisciplinario. El sector clínico es un campo transdisciplinario, no es una disciplina por sí misma, pero producto de la ambigüedad conceptual y de la cantidad de propuestas de psicología que existen, de la ambigüedad para concebir el mismo objeto de estudio de la psicología, es que se han inventado un montón de términos para hablar de una misma cosa, ¿no? Este último que tú me comentaste, cuando formulaste tu pregunta, es un término que yo empecé a escuchar por los años 90, El de talento humano. ajá, que precisamente yo lo referiría a una forma pues sutil para hablar a su vez de una ideología, ¿no? Creo que como psicólogos, al menos yo considero que debemos de ser más exigentes en los términos, ¿no? Más exigentes en los términos, porque eso nutre mayor solidez, no solo conceptual, sino al momento de la aplicación. Cuando uno se encuentra en un campo, cuando uno se encuentra en un campo de aplicación, requiere cierta rigidez metodológica, ¿no? Más no inflexibilidad, pero sí rigidez metodológica, es decir, tener una solidez tal que no te permitas estar variando tu método en función de algunos cambios contextuales mínimos que se puedan presentar, ¿no? O dicho de otra manera, defender tu metodología ante otras disciplinas. Porque si el psicólogo riguroso, no es capaz pero de no defender rígido, digamos. ¿Perdón? Riguroso, pero no rígido. Sí. En pocas palabras, ¿cierto? ¿Sabes? Uno de los ejemplos que a mí me sirve bastante para colocarle a personas que quizá no tienen esa claridad de la que mencionas, es este ejemplo por ejemplo, en la biología. La biología se puede entender como una ciencia madre de muchas tecnologías de aplicación, como lo puede ser la medicina. Por ejemplo, la medicina se confunde como si fuese una ciencia madre, cuando es realmente una aplicación de una ciencia. Acá es como la comparación de la zoología, por ejemplo, también dentro de otra categoría, ¿no? Pero pues la biología como ciencia tiene esas aplicaciones, entonces la psicología como una ciencia madre, como una ciencia raíz, tiene pues esas otras aplicaciones. Creo que es un ejemplo que a los seguidores, a las personas que miren esta entrevista, pues les puede servir a qué se está refiriendo Eric cuando dice tener esa claridad, ¿cierto? Incluso, valga decir, la psicología
Se aplica actualmente hasta en el diseño de plataformas informáticas, en el diseño de celulares, de las interfaces de nuestros sistemas de cómputo, se aplican principios psicológicos. Y los ingenieros, los programadores tienen muy claros esos principios. Y no lo digo nada más porque sí, yo conozco programadores, yo he trabajado con programadores que no es poco lo que saben de psicología, en especial de psicología operante. Tienen muy claros estos términos de discriminación, cómo se aplican, en qué momento otorgar lo que se le denomina reforzamientos y todo esto lo tienen muy claro, ¿no? Yo había visto esa parte de programación, pues con un toque ahí desde una perspectiva psicológica también, pero o sea, me hacen ruido demasiadas cosas ahí, o sea, hay algunos puntos en los que yo estoy en desacuerdo, pero no he leído lo suficiente, no he investigado lo suficiente como para atreverme a discrepar con estas cosas. Creo que tendría que ponerme a leer mucho, pero sí ahí es un campo que yo siento que, no sé, tal vez en algún momento haga, vaya, una entrevista únicamente solo para ese tópico, o vaya, tal vez alguna serie de videos solo para eso. Pero sabes, a ver, hay una cosa en esta parte introductoria en la que quería que nos comentaras que, bueno, a qué te dedicabas y tal, porque yo hace un tiempo mencioné en un video, un poquito, diría como polémico, vaya el video, no a nivel de así que se hizo viral, sino más bien como que a muchas personas les hizo ruido. Yo dije que el psicólogo en Latinoamérica es más administrador que psicólogo. Debido a que, bueno, a ver, yo sé que existe esta área aplicada y que es muy seria, ¿no? El análisis conductual aplicado a esta parte, pero la mayoría de organizaciones, la mayoría de psicólogos en esa área no hacen lo que debería hacer un psicólogo o lo que debería hacer un analista de la conducta, sino que yo lo decía en función de que a veces su trabajo es llenar documentos, a veces su trabajo es firmar cheques, firmar incapacidades, ¿sí? Hacer la pizarrita del cumpleaños. Entonces, eso muy bien lo podría hacer otra persona que nunca ha estudiado psicología y que quizá pudo haber estudiado otra cosa. Yo dije en ese momento, el psicólogo organizacional en Latinoamérica es más administrador que psicólogo. ¿Te opones a esa noción? ¿Estás de acuerdo? ¿Hay ahí en medio un depende? Mira, yo te podría hablar por el caso de México. No me arriesgaría a extenderlo a nivel Latinoamérica, ¿no? Y si somos un poco estrictos, hasta por los casos en los que yo he participado. Y pongo una contra a lo que mencionas en el siguiente sentido. Yo he sido administrador, o sea, como puesto subdirector de administración en clínicas. Pero eso no implica, y he firmado, cuando se firman documentos y este tipo de cosas, se están otorgando autorizaciones. Ese es el papel de una firma, de una nómina, etcétera, es una autorización. Ahora bien, lo relevante en esto de la psicología es que el profesional, el psicólogo, sea capaz de identificar cuál es la dimensión psicológica de lo que está haciendo. Porque si solo delimita, por ejemplo, la firma de un documento a la firma en sí misma y está dejando de lado que esa firma permite el encadenamiento de procesos conductuales con otras áreas, por supuesto que va a perder de vista la dimensión psicológica de los procesos que se realizan dentro de una organización. En este caso, la misma firma de un documento está sujeta a patrones de contingencias que pueden ser investigados y sobre los cuales se puede incidir. Yo mismo he realizado incluso procesos de sanción
que pueden ser entendidos como un trabajo que le correspondería al abogado, pero los he realizado dentro de una cadena de análisis conductual, ¿no? En donde tienes que precisamente aplicar las contingencias y tu instrumento para aplicarlas, en este caso una sanción, hablamos de un castigo, así tal cual, la intención de aplicarlas es reducir cierto tipo de conductas que se encuentran fuera de la norma. De ahí la importancia de que el psicólogo, aun cuando pueda realizar actividades que no sé, que parezcan que pertenecen a otra área, no significa que no exista una dimensión conductual sensible a ser analizado precisamente con términos psicológicos. Te voy a interrumpir ahí, Eric, ¿sí? A ver, yo siento que lo que acabas de mencionar no es un contra a lo que yo he dicho. Es más, refuerza, sí, apoya mi noción. Eso es porque vos lo aplicás, porque vos lo sabés. Sos un analista de la conducta, ¿sí? que hace su praxis en el área organizacional, llamémosle así, conoces. Yo hago el énfasis a esas personas que las preparan, y estas personas se preparan directamente para hacer ese trabajo administrativo de contaduría y no tienen siquiera una breve noción de qué es el análisis de la conducta. Es más, acá en El Salvador, creo que lo único que estaría acá, lo que yo apoyaría es de que quizá fue muy aventurado extenderlo a nivel de Latinoamérica, porque yo aquí en El Salvador he observado que muchas personas de esta área jamás han escuchado el concepto análisis conductual aplicado. Me refiero Pero a eso. ese es un problema con la formación. Te pongo un ejemplo que espero pueda ser práctico, ¿no? Así muy llano. Si yo otorgo un paracetamol a una persona que me dice me duele la cabeza, tómate un paracetamol, eso no significa que yo esté aplicando, que yo esté haciendo medicina o que yo sea médico. De igual forma, aquí con esto, sí, ¿por qué? Porque no logro concebir la dimensión biológica o la dimensión médica dentro de pues los efectos que va a tener ese paracetamol y esto, ¿no? Uh-huh. Quizá ella hasta pueda tener contraindicaciones médicas, ¿no? Pero yo dentro de mi ignorancia digo, tómate un paracetamol y no tomo en cuenta que eso pudiera tal vez tener contraindicaciones médicas. En psicología ocurre algo muy semejante. Tú puedes firmar documentos, incluso tú puedes reprender a una persona, pero eso no significa que estés realizando una práctica psicológica. Una práctica psicológica requiere, como bien lo comentas, o como yo lo estoy entendiendo, requiere un entramado conceptual detrás de ello, ¿no? Que pueda, Un que entendimiento, pueda, una que lo hagas intencionalidad. con intenciones de tener un control sobre la conducta bajo ciertos parámetros que incluso te permitan hacer predicciones, porque eso de que la psicología no puede hacer predicciones, eso es mentira. La psicología puede hacer predicciones y Sí, eso de está hecho comprobado, ¿no? si nos ponemos rigurosos, a ver, a estas personas acá se les complica un poco esta parte porque lo perciben muy riguroso, pero si hablamos de describir, explicar y controlar, es decir, son las tres cosas básicas que contiene un modelo científico. Y si yo digo, bueno, a ver, voy a describir el problema que está pasando en esta organización, ahora bien, voy a analizar, ¿sí?, todas las variables implicadas y voy a explicar por qué está sucediendo esto. Luego, al yo haberlo explicado, voy a poder hacer un control de variables que me permita solventarlo. Pero a ver, para hacer esto, claramente se necesita una intencionalidad, o llamémosle conciencia de, si lo queremos ver así como sabedor de, lo que estamos haciendo. Si yo digo 14 por 998 es tal cifra, vos me vas a decir, uy, sos buenísimo para la matemática. Y yo te voy a decir, sí. Lo que pasa es que nada más la escuché que el vecinito la dijo y me la aprendí. Pero el proceso matemático que yace detrás de esa operación
que me va a poder permitir realizar otra operación con números diferentes, no la conozco. Entonces, a eso es a lo que me refiero yo cuando te digo de que los psicólogos en El Salvador son más administradores que psicólogos, porque probablemente estén realizando algún tipo de castigo, reducción de probabilidad de alguna situación o aumento de otras, pero no saben, y el no saber que lo están haciendo les reduce el control que tienen sobre el fenómeno, el evento o problema. Sí, aunque Voy más que todo eso. eso reitero, eh, es un problema de formación. Eso es un problema de formación. Mira, al menos yo, eh, muchos no estarán de acuerdo, pero al menos yo no soy muy dado a responsabilizar a las personas de sus errores. Eh, Soy partidario de entender por qué los están cometiendo, ¿no? ¿Por qué los están cometiendo? Eh, si dentro de la formación de los psicólogos no hay una especificidad del objeto de estudio, no hay no sé, no hay una delimitación de la validez teórica y la validez metodológica, si no hay una línea epistémica también ahí sólida, pues tendrán sus títulos de psicólogos, pero no, o sea, hasta ahí los títulos, desafortunadamente, y no solo en la psicología, eso ocurre en muchas otras disciplinas, los títulos no amparan el conocimiento. Hay algunos psicólogos que yo le llamo extravagantes, que dicen tonterías, tales como hay que cerrar las escuelas de psicología y así van a resolver el problema. Eso es una tontería, ¿no? Lo diga Emilio Rives o lo diga quien sea, eso es una tontería. Los problemas no se van a resolver de esa manera, ¿no? Esas son extravagancias para tener el aplauso, pero no te van a resolver el problema, ¿no? Hay un problema actualmente de regulación en la disciplina, en la psicología y en otras, algo que de momento no lo he mencionado, a continuación le voy a decir, pero ya alguien que haya visto otras entrevistas que me han hecho ya lo sabrá. Yo pasé también por sociología, y los problemas de delimitación del objeto de estudio, los problemas de intervención, los problemas de claridad metodológica, epistemológicos, eran muy parecidos a la psicología, ¿eh? Eran muy parecidos. ¿Qué Muy disciplinas? parecidos. ¿Perdón? ¿Qué disciplinas? ¿Cómo que qué disciplinas? No entiendo. O ¿No? sea, mencionas que el problema es el mismo, ¿no? De la delimitación y claridad del objeto de En la estudio. sociología. Ajá. Cuando yo estuve en sociología, sí, cuando yo estuve estudiando sociología, los problemas eran muy semejantes a los que nos encontramos en psicología. No había claridad del objeto de estudio. No había una solidez metodológica ni solidez teórica. No había una epistemología específica para la sociología. Simplemente habla con dos sociólogos y a ver qué tan de acuerdo están en sus puntos de vista, ¿no? Y eso se Sí, basa en es igual en economía, ¿eh? psicología. ¿Quieres ver qué tan diferente es un economista de otro? Prende las noticias y fíjate qué opina un economista de una escuela, de la escuela austriaca, por ejemplo, y un monetarista. Problemas de delimitación conceptual y eso existen en muchas disciplinas. No somos los psicólogos, una especie tan rara como algunas veces creemos. Los problemas que nosotros observamos en nuestra disciplina también se observa en otras disciplinas, y cuando uno se encuentra en campo, cuando ha tenido la posibilidad de trabajar en lo que yo le llamo campo, uno se da cuenta de las diferencias que hay entre
mismos entre profesionistas de una misma disciplina, entre médicos, entre mismos médicos. Hay algunos que te hacen una defensa rajatabla de la homeopatía y ese tipo de cosas. Ese es un problema epistemológico y metodológico. Los naturistas, por ejemplo, también que tajantemente niegan esta otra parte, ¿no? Eh, para no entrar a detalles, sí, también. También o sea, que detalles que quizá los naturistas pues no necesitan ni ser médicos, ¿no? Pero la homeopatía en México sí se enseña dentro de unas facultades de medicina, ¿eh? En el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional de México, sí se enseña la homeopatía. Salen como médicos homeópatas y alópatas. Generalmente, a ver, no es un problema único, digamos, esta poca claridad no es un problema único de la psicología. Y sabes, es una pregunta que yo quiero ahondar más, pero más adelante. Porque, vaya, es un debate que hace poco se abrió respecto a esto de lo tóxicos, entre muchas comillas, que pueden ser algunos psicólogos en redes sociales. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. No tardamos. Quiero hacerte una pregunta de un seguidor. El bloque de preguntas de seguidores queda de último, pero si una pregunta aparece durante la conversación, siempre veo a bien traerla. Adelante. Y dice L. Rojas, ¿cómo se toma lo psicológico en grupo si lo psicológico es individual? Es cierto que los psicólogos estudiamos la conducta individual, ¿no? Sin embargo, la conducta individual no se da en el vacío. La conducta individual se da en situación. ¿Y cuáles pueden ser las variables, los factores que incidan sobre una conducta individual? Pues el grupo. No es el mismo, el sujeto no se comporta igual cuando está solo que cuando está en grupo, ¿no? Y tú puedes ahí intervenir de dos formas. Intervienes sobre el individuo para impactar el comportamiento del grupo, o puedes intervenir sobre factores que afectan al grupo para medir qué es lo que hace el individuo con respecto al grupo, ¿no? Y hay, o sea, de ahí podría dar muchos ejemplos. Un ejemplo de ellos, si en un departamento, si en una célula laboral, estoy teniendo bajos niveles de productividad, por ejemplo. Uh-huh. Una de las maneras de intervenir es cambio al jefe al jefe del servicio, en este caso, para observar si eso incide sobre el comportamiento del grupo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a medir? Pues por medio de sus índices de productividad, ¿no? Es un ejemplo de ello, Creo ¿no? que la pregunta de esta persona iba enfocada en esta parte de que, bueno, al menos desde la teoría de Emilio Rives, TP, que de hecho ni siquiera se ha logrado definir qué es lo psicológico. No es como que ha venido un autor y ha dicho, enhorabuena, aquí está lo psicológico y es esto. Creo que sigue siendo una de las preguntas controversiales dentro de la disciplina que vos y yo compartimos. Algunos aventuradamente han dicho, bueno, lo psicológico es la conducta, ¿no? O lo psicológico es la mente, habrán dicho otros, o lo psicológico es el inconsciente, dirán por ahí. Pero como tal un consenso de qué es lo psicológico no existe. Y de hecho en TP, en la teoría de Emilio Rives, en el modelo, aparece algo de lo que acabas de mencionar, esta parte de que el individuo no es individuo por sí mismo, o que un grupo no es una composición de individuos, sino que el individuo es en cuanto, ¿sí?, el grupo lo permite. Entonces, de hecho, no sé en qué capítulo lo mencionas, si es en el 3 o en el 2, Emilio Rives, de que lo psicológico primero se dio en grupo y luego apareció la individualidad. Creo que es en el 3, voy a revisarlo. Pero aparece en TP1
capítulo 2, 3 diría yo, por ahí. Entonces, es una Te pregunta, diría yo, lo voy bastante a doctoral. poner en los siguientes términos. Lo que define al individuo, lo que define lo humano es la sociedad, no el individuo por sí mismo. Incluso te lo pongo en términos más llanos. Cuando un niño acaba de nacer, cuando es bebé, ni piensa. Aprendemos a pensar en la medida en que interactuamos con la sociedad. Respecto a esto del consenso, yo tengo problemas con ese término porque, eh, a ver, las disciplinas se definen por consenso. Yo creo que no. Se le pregunta a todos ¿Por qué los se definen las físicos, ¿están de disciplinas? acuerdo con que la física se defina de esta manera? Eso sería un consenso. No se definen los objetos de estudio de las disciplinas, no se llega vía el consenso. Hay una verticalidad que muchas veces se va configurando de manera histórica, pero no es por consenso. ¿A qué voy con esto? Que lo que desde mi punto de vista, o sea, aquí no yo puedo opinar algo, pero eso no significa que aquí les esté hablando el Papa, ¿no? Yo bien me puedo equivocar, ¿no? Porque además yo ni soy teórico. Me interesa la teoría porque es importante, pero yo no soy teórico, ni me interesa ser teórico, ni nada así, ¿no? Pero lo que se requiere es que los parámetros de definición de una disciplina estén dados no por consenso, sino por autoridad. Por autoridades teóricas, es decir, de la disciplina, o por autoridades estatales. Porque si se busca consenso, pues no lo hay, no se va a tener eso. Apelar al consenso es adoptar el fundamentalismo democrático. Pensar que todos Bien, nos a vamos ver, a poner de acuerdo, eso no va a existir. Yo creo, y tal vez me equivoque, ¿no? sí, a ver, no sé si es que no te he entendido o qué, pero ha traído muchas preguntas a mí esto que acabas de mencionar. Así que voy a intentar desamarrarlo, le decimos aquí, ¿no? Adelante, adelante. Eh, Se em, dice que pensar es pensar contra algo. ok, Es ok, sí. precisamente De lo que hecho, estamos intentando, ¿no? Pensar es pensar sí. contra algo. Adelante. De hecho, mis entrevistas no son debates, pero sí me gusta que tengan ese tipo de contraste. Sí, es decir, no Yo estamos creo en la debatiendo, pero sí dialéctica, estamos compañero. contrastando. Sí. Yo A creo en ver, la dialéctica. vamos a entrar en materia. A ver, cuando mencionamos de consenso, no es como que yo entiendo de que un consenso no es de que vos, Eric y yo aquí les decimos, hey, qué ganas de que el objeto de estudio de la psicología sean los sueños. Ah, me parece chévere, bueno, el consenso, si aquí está, los sueños es el objeto de estudio. Ese sería un consenso bajo una opinión. Sí, un consenso bajo una opinión, pero cuando yo digo un consenso me refiero a un consenso a partir de la evidencia científica, a partir de una metodología rigurosa pero flexible. Pero cuando vos decís de que no se debería dar por consenso, te referís a que no se debe dar por ese consenso de estudios científicos, sino que se debe dar porque tal vez el Estado o alguna casa de estudio vino sin ningún tipo de metodología, sin ninguna base teórica y dijo, "Va, el consenso es este. Porque eso es lo que acabo de entender y me resulta un poco, vaya, me hace ruido porque hace un momento mencionabas sobre la claridad epistémica, la claridad conceptual también. Entonces es como que lo que acabas de decir ahorita creo que se contrapone con lo que dijiste hace rato, o no sé si no te he entendido. Sería entrar a mucho detalle para esto. Mira, porque incluso eso implicaría pues hasta vámonos a textos y a observar cómo en otras disciplinas más avanzadas se ha logrado la claridad en el objeto de estudio, ¿no? ¿Acaso en la física hubo un consenso entre los físicos, o más bien, ajá, una persona o un grupo, porque era un grupo muy escaso, fueron los que vía pues las investigaciones, en este caso en el campo de la mecánica, lo que hizo Newton, establecieron
los objetos de estudio, el objeto de estudio dentro de la disciplina. En la química pasó muy semejante. Se obtiene cuando se logra sistematizar la tabla periódica, ¿no? Andas valiendo verga. Bien, mil disculpas por esa interrupción. Se fue la electricidad en casa y pues bueno, son variables, son cositas que pues yo no puedo controlar. Pero Eric ha sido muy paciente y muy comprensivo, así que muy bien, te agradezco bastante. No Para que cualquiera, te vean digo, que ya hubiera... uno es tolerante a la frustración. Sí, bastante, bastante. Y creo que por mi parte también, porque yo en otra ocasión ya me hubiera estresado y no me he estresado mucho. Así que, nice. Pero a ver, cambiando un poquito de tema, sí que creo que nos habíamos salido como que un poquito de línea. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre psicología aplicada a las organizaciones y nos pusimos a hablar de ciencia básica y muchas otras cosas. Que a ver, no están desprendidas del todo, pero pues hay ciertas preguntitas, ¿no? Que pues la gente tenía. ¿Sabes? Me gustaría que introdujéramos esta parte de métodos de evaluación en recursos humanos. Es decir, hay procesos de selección y contratación en las organizaciones donde muchas veces interviene el psicólogo. Desde tu experiencia, desde el marco bajo el que vos trabajas, ¿esto cómo se desarrolla? Porque yo conozco el típico proceso de evaluación, selección y contratación que se hace en empresas aquí, que es muy pseudocientífico, te diré. Pero no sé, desde el análisis de la conducta, esto cómo se entiende, si se entiende igual o diferente. ¿Cómo lo hacen allá? Y ya en función de eso te digo si es diferente o no. Ok, acá lo hacen, por ejemplo, aplican muchas pruebas proyectivas, ¿sí? Pruebas proyectivas, aplican algo que se llama el polígrafo, que es como una prueba de detector de mentiras. En algunas ocasiones se aplican baterías de pruebas psicométricas también. Entonces va muy de ese lado. No lo aplican psicólogos, digamos personas que vaya, tengan un conocimiento amplio sobre este tema, sino que lo puede aplicar cualquier otra persona solo con haberse descargado el PDF. Eso se ve mucho, no voy a generalizar y decir que es el 100% de las personas, porque pues no los conozco a todos, pero la mayoría de lo que yo he visto es eso. Ujú, ujú. Mira, en México en general no es muy distinto. También hay un uso muy ampliado en torno a esto, al Macover, que es una prueba proyectiva, ¿no? Entre otras, así como las pruebas psicométricas, las estrictamente psicométricas, que esas, aun cuando no podamos compartir la, pues las mismas como un método demasiado fiable de evaluación porque carecen de potencial predictivo, al menos el potencial predictivo que uno puede buscar, no son precisamente pues tampoco pruebas hechas al vapor. Tienen, o sea, su desarrollo, hay una metodología rigurosa detrás de su desarrollo, de muchas pruebas psicométricas que se utilizan en selección y personal. Ahora bien, respecto a cómo lo hago yo, acotando lo siguiente, voy a contestar, pero acotando lo siguiente. El grueso de el trabajo que he realizado en organizaciones no se ha enfocado a reclutamiento y selección, se ha enfocado o a desarrollo organizacional o a administración de personal. Han sido a las dos cosas, los dos subcampos en los cuales me he desempeñado. Algo hecho de reclutamiento, aunque no me he enfocado en eso, ¿no? He coordinado áreas de recursos humanos, pero casi está ahí. Ahora bien, las ocasiones que he tenido que hacer reclutamiento, ¿cuáles son los reclutamiento y selección? Porque son dos momentos distintos. ¿Cuáles son las actividades que he realizado para las mismas? Cuando en lo que respecta a las evaluaciones, yo soy un defensor férreo de las evaluaciones técnicas. ¿Qué vendría siendo una evaluación técnica? Más allá de preguntarle al entrevistado
o a quien estás evaluando, si sabe o no sabe hacer una cosa, hay que poner a hacerla, a que lo haga. Esa es una evaluación técnica. Y vía formatos que uno mismo desarrolla, porque en esto también mucho del conductismo tiene que ver con el desarrollo de tus propias herramientas si vas a hacer evaluaciones basadas en el criterio. Las evaluaciones basadas en el criterio es lo contrario a las evaluaciones basadas en la norma. Las evaluaciones basadas en la norma comparas al sujeto contra un grupo normativo. En las evaluaciones basadas en las mediciones en donde basadas en el criterio se compara el sujeto consigo mismo, ¿no? Son en los es la base de los n igual a 1, de los trabajos n igual a 1. Y yo utilizo las pruebas técnicas. Por ejemplo, que realice ciertas actividades dentro de una plantilla de Excel. Si quiero que realice entrevistas, estar como observador en lo que hace una entrevista simulada, mientras está haciendo una entrevista simulada. Y ese tipo de actividades son las que yo utilizo en estos procesos de reclutamiento y selección. Yo intento utilizar o he intentado utilizar lo menos posible las pruebas psicométricas porque me parece que no tienen un valor predictivo suficiente. Otro de las herramientas muy útil que se utiliza para conocer al fin de cuentas los antecedentes laborales del individuo, pues entras a las bases de datos. En México existen bases de datos por parte en este caso el llamado número de seguridad social, en donde uno puede observar en dónde ha trabajado el individuo. Eso lo contrastas contra el currículum, te pones en contacto con sus anteriores jefes, haces entrevistas a sus anteriores jefes en la medida en que también lo permitan para obtener información de cuáles fueron cómo fue su desempeño. Primer aspecto. Segundo, cuál fue la causa de separación de la empresa. Y eso a su vez se contrasta no solo contra el currículum, sino contra lo que te refieren dentro de la entrevista. Y en la entrevista, ¿qué es lo que se evalúa? Pues básicamente se evalúa bueno, depende de qué puesto sea, ¿no? Si por ejemplo necesito una persona que sea capaz de realizar juntas ejecutivas, la evaluación verbal va a ser muy importante para ese tipo de puestos. A su vez, dentro de las entrevistas, los puede someter a ciertas situaciones de estrés para observar cómo responden ante situaciones de estrés. Y hay maneras, sin violar parámetros éticos ni nada por el estilo, hay maneras de someter a los sujetos a situaciones de estrés. Ajá. No se dicen, pero mira, te voy a mencionar una muy típica, la espera. El que muchas veces nos hagan esperar en entrevistas no es casual. Se hace también con intención de observar cómo responden ante el estrés o que lo entrevisten 2 o más personas y le hagan las mismas tipo de preguntas, pero una persona de manera un tanto más sonada que la otra persona. O sea, hay mecanismos para hacer eso, y al fin de cuentas está pues evaluar sus conductas. Otra cosa de lo cual yo soy muy partidario es grabar los procesos de entrevista. Si puedo tener cámaras de grabación dentro de mi oficina, si me lo permite la norma, porque esto también es muy importante, la norma te debe de permitir tener eso. No, uno como psicólogo no puede llegar a una institución a hacer lo que quiera porque sabe mucho o se le ocurrió, no, la norma te lo debe de permitir, ¿no? Los reglamentos internos te lo deben de permitir.
Tengo cámaras, y posterior a la entrevista evalúo cómo responden ante ciertas preguntas, que de momento, en el momento en que uno está en operación realizando una actividad, hay cosas que se le escapan, que ya uno se identifica cuando ve las grabaciones, incluso las mismas acciones que uno tiene, ¿no? También. Uh-huh. Es decir, todo, el psicólogo básicamente tiene que estar evaluando conducta, y los instrumentos que te permitan acercarte de manera más sólida a la conducta, hay que utilizar esos instrumentos. Y desde mi punto de vista, una prueba psicométrica no te permite acercarte a la conducta como si te permite, por ejemplo, una prueba de Excel, ¿no? Dice, necesito a alguien que sepa utilizar Excel, pues lo pongo a hacerlo. Lo pongo a hacer tareas con distintos niveles de dificultad. O sea, son varios mecanismos, son los que yo utilizo. Cuando tú me buscaste, y aquí lo voy a decir algo, no sé si un secreto profesional, tú me comentaste de que estabas buscando a alguien que se dedicara a la psicología organizacional y que realizara reclutamiento y selección. Lo primero que a mí me vino es que el psicólogo organizacional hace algo más que reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección solo es una de las muchas actividades que el psicólogo puede hacer en empresas. Yo parto aquí desde el marco skinneriano, donde hay conducta, ahí puede incidir el psicólogo. Donde hay conducta, puede incidir el psicólogo. ¿Sabes? Algo que me gustó que mencionaste fue esa forma de cómo lo evalúas. Es decir, evalúas más el contexto natural, ya sea controlado o no controlado de la entrevista, pero no te regís únicamente por, estos métodos psicométricos. Y me parece curioso porque era una de las preguntas que yo te traía, que si opinabas que, las evaluaciones no psicométricas también eran efectivas y tal, porque no es lo mismo que en una prueba psicométrica o en un test o en una escala de algo, al aspirante se le pregunte, ¿usted ha robado? Obviamente va a decir que no. Diferente es a que dejes un bolígrafo por ahí y se lo lleve y se lo eche a la bolsa, o presente conductas, parecidas a las del hurto o a las del robo. Es decir, considero yo que la psicometría tiene limitantes muy grandes al momento de evaluar. Entonces era una cosa que pues traía, ¿no? En esto yo depende, pero pues ya la mira, respondiste. en esto depende de qué quieras evaluar. Ocurre que también, mira, las pruebas proyectivas yo sí las descarto totalmente. Incluso, te voy a ser franco, más de una vez no me han contratado porque yo me niego a aplicar pruebas proyectivas. En las entrevistas me dicen, ¿las conoces? Pues sí las conozco porque me las enseñaron, a mí me las enseñaron en la escuela, incluso tengo por ahí los manuales de cómo se interpretan y eso. ¿Las aplicarías? No las aplicaría. Y no las aplicaría, ¿por qué? Porque cuando tú aplicas una prueba proyectiva que no tiene ningún tipo de validez ni confiabilidad, lo que ahí estás observando en el mejor de los casos es si el sujeto sabe o no sabe dibujar. Eso es lo que estás observando. O sea, el marco del que parten es un marco pseudocientífico. Y yo esto lo he mencionado en entrevistas y pues ha sido factor suficiente, elemento suficiente para que me digan, pues no, aquí se aplican pruebas psicométricas, pues órale, pues aplíquenlas ustedes. Pero el problema cuando se aplican esas pruebas es que al no tener potencial predictivo, en el momento en que el sujeto supongamos es contratado y está ya realizando las actividades que le exige el empleo y no las realiza como debería, al que van a culpar no va a ser al sujeto, sino al que lo evaluó.
Y el que lo evaluó va a ser al que evaluó, al que le van a... no van a decir, la prueba si ocurre que evaluaste con instrumentos no fiables. No van a decir, ocurre que no los sabías usar. Y te van a culpar a ti Sos un por mal evaluador. Exactamente, exactamente. Es decir, es un arma o sea que va a jugar en tu contra. ¿Quieres realizar evaluaciones sólidas? Emplea instrumentos con solidez métrica. Si no, pues no los emplees. Ahora bien, respecto a las pruebas psicométricas, las estrictamente psicométricas, Thornton, por ejemplo, el 16PF, el famoso Big Five, el MMPI que lo suelen también aplicar, son pruebas que tienen una rigurosidad para su construcción. No están hechas al vapor, tienen cierto potencial predictivo, yo considero que no, pero sí te permiten saber en dónde se ubica el sujeto con respecto a un grupo normativo. Si eso es lo que te importa dentro de la evaluación, y más aún si es lo que quieren los superiores, en ese sentido, pues que se apliquen, porque no estás aplicando instrumentos pseudocientíficos tampoco. Ocurre que los conductistas defendemos que hay que acceder de manera más llana, más, como lo mencionaste, natural a lo que es la conducta. No le preguntes al sujeto si es tolerante o no es tolerante a la frustración. Exponlo a situaciones en donde sea probable que se presenten respuestas que se le definan como frustración, ¿no? Y a su vez también se necesita definir previamente, de manera operativa, cuándo vas a hablar de que el sujeto está frustrado o no está frustrado, ¿no? Porque si también dentro de esto se delimita la frustración como alguien que frunce las cejas, pues yo estoy frito porque yo me la paso frunciendo las cejas. Por dos. Me dicen que tengo cara de pocos amigos. Es decir, hasta eso se tiene que delimitar de manera pues más clara, ¿no? Sí, sabes, Eric, hablando de eso, ¿no? De pocos amigos y tal, me gustaría que hiciéramos una pausa, un break, ¿no? A ver, este tema, por ejemplo, vi que muchas personas discrepaban con vos. Me di cuenta porque hubo, creo que una publicación que causó mucho furor, ahí diría, muchas discrepancias también que hiciste hace unos días. Respecto, creo que era la forma de hacer divulgación, que era tal vez una forma de hacer divulgación con humor y tal, muchas cosas de esa tipología. Bueno, a ver, esto yo dije, bueno, me gustaría preguntarle a Eric, ¿realmente estás en contra de una difusión, de una divulgación con humor, con memes y todo eso? ¿O a qué te referías con eso? Porque a muchas personas no les agradó que dijeras eso. No les agradó y no les va a agradar seguramente lo que voy a decir. Mira, yo no estoy en contra de la caricatura. La caricatura ha sido algo útil, muy útil para transmitir ideas, incluso para hacer protesta. Pero dentro de la caricatura también implica la calidad de la misma, ¿no? La caricatura política, porque yo tengo libros de caricatura política. No tengo uno por aquí, ahorita a la mano no tengo uno. Pero es algo que disfruto. Ahora bien, respecto a los memes, yo sí encuentro un problema con esta cultura del memes. Si buscamos, y eso es una opinión personal, no tengo ni cómo comprobarla, pero si buscamos ser respetados por personas ajenas al gremio, por personas del gremio, hay que hacer un tipo de divulgación con mayor seriedad,
con mayor seriedad, porque, compañeros, no sabemos si luego dentro de nuestras páginas hay CEOs, que hay gente que trabaja de esto que le llaman headhunters, que entra a los espacios de divulgación, ¿eh? Yo mismo lo he hecho. Yo mismo lo he hecho para saber para captar profesionistas. No sabes si hay gerentes también observando qué están haciendo los psicólogos en redes sociales. Y hay algunos espacios que francamente no divulgan nada. Solo se dedican a la risa fácil, y la risa fácil, pues, puntos suspensivos. Creo que cuando no hay algo muy inteligente que decir, se hace un meme. Y un meme, desde mi punto de vista, es muy distinto a una caricatura política, a una caricatura de calidad. Yo veía una entrevista de una persona que decía que él estaba orgulloso de que le dijeran pendejo y era psicólogo. Yo me dije, pues pobre de ti, ¿no? Si te sientes orgulloso de que te digan pendejo. Y está la entrevista colgada, ¿no? En internet. Y precisamente era alguien que se dedicaba a hacer memes, ¿no? Que consideraba que esa era una buena forma de difusión. Cuando uno vulgariza, la divulgación es vulgarización del conocimiento. Tú puedes vulgarizar conocimiento vía la ofensa, pero va a ser el tipo de público que vas a captar. Y la disciplina, la psicología, es una cosa muy seria. No es una cosa para andar jugando. Muchos de los problemas contemporáneos son problemas que tienen que ver con la conducta. Y las personas debemos concientizar todos que debemos observar nuestra conducta y la conducta de los demás con mayor sentido crítico, con inteligencia. Incluso si se llega a utilizar la caricatura o el meme como un instrumento, pues hay que ser inteligente para hacerlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, comparto un artículo, pues no es compartir artículos por compartir, hay que decir también algo en torno a eso, porque la intención que es tener likes, la mía no es esa, ¿eh? La mía no es ni hacerme famoso, ni obtener de ahí dinero. Yo nunca he sacado ni un peso de esto que hago, y la página la tengo como desde el 2016, no recuerdo exactamente. Yo la página la fundo porque en aquel entonces, ya ahorita afortunadamente ya hay más espacios, pero en aquel entonces eran muy pocos espacios los que hablaban de algo de psicología conductual, eran muy pocos, muy pocos. Y la intención es poder utilizar ese instrumento para transmitir ideas y mira, que nos vean con un poco de seriedad. Porque yo te voy a decir, si conmigo llega un memero a solicitar empleo, yo me la pensaría, ¿eh? Me la pensaría qué tan serio puede ser esa persona para darle un puesto de responsabilidad. O qué tan serio puede ser una persona que dice que a él le gusta que le digan que es un pendejo. Que a él le da risa que le digan que es un pendejo. Yo me la pensaría, ¿le puedo dar un puesto de responsabilidad a alguien así? El psicólogo enfrenta problemas delicados dentro de las organizaciones. Básicamente nosotros nos enfocamos a resolver problemas. Y no son problemas nada sencillos. Yo te voy a decir, compañero, yo he tenido incluso crisis de ansiedad producto de trabajos que he tenido que desempeñar. Porque no es sencillo, no es sencillo.
Sí, es decir, es un tema que hay que, digamos, que hay que tocar con pinzas, tal vez, ¿sabes? Yo con esto de la divulgación, de los distintos tipos de divulgación, ya llevo 2 años aquí apenas, yo sé que vos llevarás más de 5 años, creería, pero estos 2 años que yo he tenido acá, he identificado ciertas cosas. Yo comencé haciendo memes, por ejemplo, un meme muy tonto, diría yo, creo que entraría en esa categoría, quizá los primeros 3, 4 meses fue únicamente de memes, pero mi contenido fue evolucionando. Bueno, mi aprendizaje me hizo evolucionar en algunas cosas y vaya, a ver, veo como muchas personas ahora hacen un tipo de divulgación bajo el humor inteligente, otros solo únicamente con humor, pero estos 2 años a mí me han permitido identificar cierto tipo de divulgadores. Me gustaría comentártelo y me decís vos si estás de acuerdo o no con esa nomenclatura. Adelante. Y también, ojo, un paréntesis, el hecho de que, vuelvo a reiterar algo que mencioné en otro bloque, el hecho de que yo diga esto en torno a quienes utilizan eso es mi posición personal. Si ellos lo quieren seguir usando, que lo usen, ¿no? Ya no van a dejarlo de hacer porque yo opine a favor o en contra de ellos, ¿no? No me considero una persona influyente en ese sentido. Influencer, dicen por ahí. A ver, Prefiero el mira, español. Yo defiendo mi lengua aún. sí creo que es, vaya, un tipo de caliche de las redes sociales, le decimos nosotros acá, caliche, es como ese tipo de, no sé cómo le llamarán en México, pero a ver, Eric, yo he identificado el psicólogo que hace humor psicológico, humor de psicología, únicamente hace memes. Yo digo, bueno, si esta persona lo quiere hacer, está muy bien, no tiene nada de malo hacer memes, pero eso no es hacer divulgación. Y yo lo quería decir en un video y no sé si tal vez le voy a sacar clip a esto para subirlo únicamente solo con esto, pero no sos divulgador. Haces humor de psicología, no sos divulgador, sos humorista de la psicología. Pero, es decir, no tiene nada de malo si esta persona lo sabe y dice, bueno, yo hago memes. Pero si ya se la quiere llevar como de que no, pues yo hago divulgación, ahí creo que sí tendríamos una discrepancia. He identificado otra persona que es la que hace justamente humor, pero con un contenido de valor. Es como que le puede colocar, vos le decías la caricatura política, creo. Bueno, lo podemos extrapolar a esta parte, ¿no? De un meme inteligente le puedo decir yo, o al menos esa es lo que cómo lo he denotado, una divulgación con humor inteligente. Y yo digo, bueno, ¿te podrías considerar divulgador con eso? Sí, de repente un divulgador con estrategia. Pero hay otro tipo de personas que hacen farándula. Y a mí me parece ese es el más desagradable. Y creo que es primera vez que se va a utilizar aquí el concepto, que se va a utilizar en redes sociales de psicología. Este concepto es primera vez que lo digo, la farándula de psicología. Hay divulgadores, entre muchas comillas, hay personajes con muchos seguidores haciendo farándula. No están haciendo divulgación, no están haciendo difusión, sino que es faranduleo. La gente los ve, les da like, porque les gusta, ¿sí? Todo el problema que yace detrás de esta persona con otros divulgadores, con otros psicólogos que también tienen muchos seguidores. Entonces, como tercer punto está el farandulero de la psicología. Y como cuarto, bueno, está el divulgador. Sí, que lo hará de las distintas formas en las que alguien lo pueda hacer. No sé, yo tengo esta nomenclatura de 4 tipos de psicólogo en redes sociales. No sé qué opinión tenés al respecto. No podemos hablar de nombres, por lo cual no te pudiera decir qué tan adecuados son, No, pudieran ser estos criterios, ¿no? No voy a entrar a eso, pero pues porque no se trata de hablar mal así de personas en específico, pero habría que operativizarlo de alguna manera, ver ejemplos de cuáles son los que hacen farándula y cuáles son los que hacen. Y mira, suficientes enemigos tenemos tú y yo en el mundo fuera de redes sociales como para tener más ahí, ¿no? Yo simplemente lo que llamaría es a
a observar la disciplina con seriedad, ¿no? Así como otros aspectos de la vida. O sea, la vida se tiene que ver con seriedad. Este, eso también tiene que ver con la madurez. Si, mira, si tiene 20 años, pues igual, y digo, pues cree que la vida es fácil, ¿no? Pero si ya es alguien con familia y me parece que o sea, con familia, que ha enfrentado problemas de trabajo reales, este, yo creo que ya es la probabilidad de que un, un espacio memero le llame la atención, pues es más baja. Al menos yo y el grueso de colegas con los que tengo contacto de mi disciplina, de la psicología o de fuera, buscamos cosas que nos puedan ser útiles, porque sabemos que también nuestro tiempo está limitado y estar hay tiempo perdiéndolo en las risas y en la caricaturita, pues tenemos cosas más importantes que hacer, ¿no? Tiene que ver también eso con la economía del tiempo, y con qué tan serio observa. Yo busco, compañero, que los contenidos que se comparten ahí en la página, y ojo, no quiero decir que no tengo ni un meme, o sea, por ahí algunos hay, ¿no? Pero observo que tengo por intención que los contenidos de la página puedan ser útiles a una persona que busque formarse un poco. Esa es mi intención. Aunque no se divierta, no tiene por qué divertirse, pero sí que le puedan ser útiles para formarse y para observar que la psicología es algo riguroso, algo que se debe de tomar con seriedad, ¿no? Sí, sabes, de hecho, tengo algunos amigos que hacen divulgación en redes sociales y ellos utilizan memes, pero yo considero que utilizan un meme inteligente, es decir, le explotan el valor, por así decirlo, que yace, digamos, detrás de esa representación memera. Porque el meme lo que hace es, vaya, convertir más atractivo el tema. De hecho, estoy en algunos grupos también de WhatsApp y así, en donde hay muchas personas que son muy graciosas, te digo, yo me parto de la risa, pero que también son, yo diría, muy capaces, en términos de lenguaje ordinario, muy inteligentes, pero yo sigo validando el humor en la divulgación. Eso es lo único que no me gusta es de que aquel que no hace divulgación se llame divulgador. Es decir, me gustaría que hubiese claridad. Es decir, soy un memero psicólogo, soy un divulgador serio o soy un farandulero. Así, me gustaría que hubiera esa delimitación. Pero no estoy en contra de ninguna de las cuatro. Honestamente, el que quiera hacer de su vida puede hacer lo que quiera. Es nada más que no me gusta tal vez esa confusión, ¿sabes? Cerrando el tema acá, bueno, pues esta parte, ¿no? Ya dimos aquí material para que nos funen, que siempre viene a bien. Me gustaría Mira, pasar a espérame este tantito, último. déjame enseñarte. Dime. Este es el tipo de caricatura política que yo valoro. A ver. Bueno, no lo alcanzo a ver bien, ¿eh? Pero... ¡Oh! ¡No, amigo! Es el tipo de caricatura política que yo valoro. Es el tipo de caricatura política que realmente hace pensar a las personas más allá de la gracia. No, pues se ve buenardo, ¿eh? Yo creo que lo Es lo que leería, yo te digo. opino, ¿no? Pero te digo, también tiene que ver, mira, toma en cuenta que soy, pues,
Quizás Hayes diría, te hace falta flexibilidad psicológica. Tal vez, pero Bueno, es que a ver, hay niveles porque de la flexibilidad al no establecimiento de límites hay una línea muy pequeña, diría yo. Es decir, hay que saber cuándo es flexibilidad y cuándo es otra cosa y cuándo es serle fieles a tus valores, como diría el mismo Hayes. Así que, bueno, ahí hay que dejar puntualizado esa parte. ¿Sabes? Eric, hay ahorita, bueno, ahorita hay mucho ruido. Yo no sé si escuchas, pero yo vivo entre medio de no 1000 te iglesias. escucho perfecto. Si yo te Es escucho, que acá hay no mucho escucho ruido y ni yo nada. digo, quizá no se escucha bien, pero bueno, ¿sabes? Yo en un par de minutos, creo que en unos 15 minutos, yo tengo que trabajar. Tengo 2 trabajos, entonces uno durante el día y uno por las noches, entonces nos vienen quedando unos 15 minutos. Entonces, este último bloque yo quería que lo habláramos respecto a la motivación y este famoso clima organizacional. Pero vale, desde la perspectiva a la que vos te suscribís, que ya mencionabas, es análisis aplicado de conducta, pero en esta área de pues recursos humanos o bueno, psicología organizacional. Tal vez algún caso, alguna descripción, algo que quieras resaltar sobre este tema. Tenemos 15 minutos. Adelante. No, pues más bien tú hazme la pregunta, el cuestionamiento, porque yo pudiera. Sí, ya te diste cuenta que puedo hablar mucho. No, sí, ya me fijé. Creo que ese apagón de electricidad nos vino a mal, o sea, malísimo. Yo creo que hubiéramos logrado completar la agenda porque créeme de que así como yo tengo temitas aquí sueltos, creo que a vos también te quedan temas sueltos que no hemos tocado. Y vaya, tal vez en el futuro podemos hacer una parte 2 que yo no tendría ningún problema. Pero a ver, con esto de la motivación, Eric, coloquialmente, vaya, se conoce a la motivación como algo interno y externo y tal, y que en las organizaciones, al menos en las capacitaciones que yo he visto, se tiene mucho ese mito, ¿no? De que existe una motivación externa, que desde el análisis de la conducta ni siquiera se entiende como motivación, sino que con otro concepto, pero por fines prácticos se le intenta dar ese nombre. Es decir, a ver, se aplican las operaciones de establecimiento y las operaciones de abolición en un contexto aplicado de organizacional en la psicología, ¿o no? Podría ser también una respuesta. A ver si puedes formularme la pregunta, porque no la entendí muy bien. Vale, a ver, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, bueno, hace un tiempo en una entrevista de trabajo a mí me dijeron, ok, su entrevista de trabajo va a estar basado en lo siguiente. Aquí está este caso, tome, resuélvalo. Y era una cuestión de que los colaboradores duraban 2 meses. Duraban 2 meses y renunciaban. Entonces había una descripción y mucha información ahí. Y yo dije, aquí estamos hablando de un tema de motivación. Pero ellos me dijeron, no, ya implementamos estrategias de motivación. Y yo les dije, pero ¿qué estrategias de motivación implementaron? Y ellos habían hablado de, pues, llegarles a dar charlas, de cómo el arduo trabajo hace que cumplas tus sueños, de cómo tenemos que automotivarnos, la motivación interna, ¿no? Que hay que producirla. Yo les proponía a ellos otro tipo de estrategias de motivación basado en las operaciones de establecimiento y de abolición. Sucede que en esa empresa, en ese lugar, estaban construyendo, llevaban ya hace unos 7 meses construyendo y el parqueo no estaba habilitado, tampoco estaba habilitado el comedor, entonces los colaboradores tenían que pagar parqueo en otro lugar y tenían que salir a comer fuera. Es decir, no había un lugar en el que te pudieras sentar a comer, llevar comida así, calentarla y tal, no podías hacer todo eso. Entonces, no tener ese beneficio, vaya que ni siquiera viene siendo un beneficio, sino casi que un derecho, sino que ellos tenían que salir y pagar por ello. Entonces la estrategia de motivación estaba basada en eso, que era corregir todas esas, si lo queremos ver como variables disposicionales. Y ellos dijeron, no, pero es que ahí no estamos hablando de motivación, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, a ver, ¿cómo...? Sí, yo estaría de acuerdo. Ya Son lo al fin de respondí yo. cuentas variables disposicionales que bajo otros términos también se pueden entender como discriminativos, ¿no? Cierto tipo de variables que probabilizan cierto tipo de
respuestas, ¿no? Las vuelven más probables o menos probables. En cuestión de motivación, pues hablamos de variables que dispongan una mayor probabilidad de ocurrencia de la conducta. Ahora bien, el problema que tú me comentas tiene que ver precisamente con el dualismo. Cuando vivimos en una cultura dualista, y de ahí la importancia de la teoría, hay quienes hasta la fecha siguen apelando a lo innecesario que es contar con una teoría sólida, porque lo importante es la aplicación. Pero cuando se parte de teorías, de supuestos dualistas, claro está, la motivación se va a entender como algo interno que generará cambios en el comportamiento. Yo lo que he hecho en algunas ocasiones para atacar esto es irme a la operativización del término. A ver, compañero, ¿qué entiendes por motivación? O sea, ¿cómo tú evaluarías que una persona está motivada? Siempre te van a decir cuando la persona haga esto o esta otra cosa, ¿no? Es decir, te van a referir a conductas particulares, ¿no? Que pueden ser tan vagas, tan ambiguas como el que se encuentre feliz. A ver, ¿y qué es eso de ser feliz? Pues que salude a todos. Ahí ya tienes una definición operacional. Y así, ir desgranando, ir definiendo constructos. Es como yo he atacado cuando me he tenido que enfrentar, ir definiendo constructos de naturaleza dualista o que se han entendido de manera dualista, y los operativizando. Y ya cuando los tienes operativizados, lo que he hecho es, pues yo te puedo generar eso vía esta intervención. Casi siempre es por vía de capacitación o intervención directa, ¿no? Es decir, no en capacitación, sino ya en un proceso operativo, ¿no? Sí, Rives diría de que pues cometemos un error al momento de operativizar, pero esto ha funcionado mucho a lo largo Ocurre que, mira, el trayecto. yo respeto a Rives en particular y a los interconductistas en general, pero son académicos. Es que también hay que entender a los académicos como lo que son. Son académicos, son teóricos. El grueso de eso ellos. les quita rigurosidad, que sean No teóricos y rigurosidad, no sino que experimentales? ellos están más preocupados porque su trabajo es ese, en clarificar conceptos. Su trabajo es ese, de eso viven, y no está mal. Así como yo vivo de intervenir directamente en ambientes, ellos viven de la clarificación conceptual. Por eso hay algunos que dicen, ¿y por qué no escriben todos? Pues porque sería tanto como si yo le solicitara a un Emilio Rives que realizara una entrevista junto con un órgano interno de control en una institución. Pues no lo va a hacer porque su trabajo no es ese. Su trabajo no es ese. Su trabajo es clarificar conceptos, hacer críticas metodológicas, realizar experimentos que posteriormente van a ir a una publicación, formar estudiantes, escribir libros. Es su Que de trabajo. hecho a nivel experimental están un poquito mal, te digo, no es como que estén bien. Pues a mí me parece respetable el trabajo que realizan, pero mira, Rives en campo aplicado no figura. Así te lo digo. Es que, bueno, Con a ver, ya nos excepción de metimos en el educación campo especial, ¿eh? interconductual, En es un- educación es- especial ahí sí. O sea, en educación especial ahí es autoridad. Pero en el campo aplicado Rives no figura. Tú quieres un tipo de psicólogo que figure en campo aplicado de la psicología organizacional, pues el doctor Mena, Luis Mena, ese sí figura, aquí lo tengo.
A ver, no sé si lo ves. Aquí, lo pongo en la cámara. Esto sí figura. Esto es de campo aplicado organizacional. De ahí que cuando se lee a Rives y eso, a ver, se está leyendo un académico. No es una pitoniza ni lo que dice Rives es ley. No, Rives tiene, este, eh, si yo quiero saber cómo se realiza una aplicación en campo, leo, o sea, estudio eso, estudio esto. Martin Pierre, o sea, me gusta. estudio incluso al mismo Skinner, pero si quiero algo, hay un problema de índole conceptual, pues ahí sí me voy a Cantor, me voy a Rives, porque tienen mucha claridad conceptual, pero ya para cuestiones aplicadas, a ver, en esto hay división del trabajo. Hay unos que hacen muy bien la cuestión teórica experimental. Ese es su trabajo. Hay otros que están en el campo aplicado. Ese es su trabajo. Hay otros que están haciendo divulgación. Ese es su trabajo, porque incluso en la divulgación hay niveles. Yo mismo te diría, pues si me contento con divulgar en Facebook, pues estaría jodido. Hay que también hacerlo fuera. Yo en los empleos, yo hago divulgación también dentro de los empleos. Intento llevar grupos de psicólogos a los empleos para formar células. Una de las intenciones, quizá ya en otra entrevista se aborde, era crear una célula dentro del ISSSTE, una célula de psicólogos conductistas enfocados al ámbito organizacional y otra célula de psicólogos conductistas enfocados a lo que se le denomina medicina conductual, para que hubiera psicólogos conductistas, células de psicólogos conductistas en el sistema público de salud, porque no los hay. Eso yo no se lo puedo solicitar a Rives, porque Rives anda en otra, su tarea son otras. Eso le toca a quien... Su tarea es describir la psicología. Pues no, porque Rives ha construido mucho. Rives ha construido más de lo que se puede decir que ha destruido, al menos en México. Vamos a hacer algo, ¿sí? Tengo demasiadas preguntas aquí todavía pendientes que me considero de alta prioridad. Es más, cuando traía estas preguntas dije no van a ser suficientes y hasta abordamos menos. No sé, vamos a dialogar de forma privada, tal vez una segunda parte en un horario, en un espacio en el que se te sea cómodo. Para seguir abordando todos estos temas que, te juro, estoy disfrutando bastante. Pero lastimosamente la entrevista se tiene que quedar hasta acá. No te preocupes. Mira, hagamos algo, si gustas, reprogramamos para una segunda parte y si gustas que se publiquen ya en un solo lanzamiento, unes las dos o como tú gustes, o sea, yo no tendría problema en ese sentido. Ok, lo vamos a dialogar en privado, sí, para no darle mucha info a la gente. Órale, pero sí, pues. me gusta. A ver, no sé, me gustaría que te despidieras de la gente. Yo no soy psicólogo organizacional, por lo tanto tengo muchas preguntas. Algunas me las respondiste antes de que te las hiciera, otras sí las pude hacer y pudimos discrepar en algunas cosas, que vaya, en algunas cosas no estoy de acuerdo con vos, tanto como vos no lo vas a estar conmigo, y eso está bien, está más que excelente. Así que, bueno, no sé, ¿querés decir algo antes de que nos vayamos en caso de que, vaya, no logremos constatar una segunda parte, aunque lo más probable es que sí? El que haya llegado hasta este punto y también los que no, les agradezco, porque al fin de cuentas es un tiempo que están dedicando, que están dejando de hacer otras cosas para escuchar lo que aquí se discutió. Me gustó la dinámica del intercambio y pues difundan estos contenidos en sus redes sociales, hagan críticas, porque también uno se nutre de esto. Algo que yo le mencionaba al compañero Aquiles es que en las entrevistas, en ese tipo de intercambios, se contemplan tres dimensiones, o yo contemplo tres dimensiones. La utilidad que para mí tiene
la utilidad que tiene para el entrevistador y la utilidad que tiene para quienes lo escuchan. Y que pues ojalá y se sumen más este tipo de actividades. Hay personas que esto lo utilizarán para reírse, otros para decir que no nos odian, pero habrá quienes les pueda remover algo para hacer, pues mejorar en su práctica, ¿no? Mejorar su práctica. Al menos creo yo que lo que aquí se mencionó fue con intención de poder contribuir en algo a la mejora de la práctica. Y también déjame decirte que algunas de las preguntas que me realizaste, pues es para pensarse, ¿eh? Porque o sea, no son preguntas vacuas. Hay, hay contenido también detrás de ellas y pues muchas gracias, muchas gracias. Y si hay una segunda parte, pues ya nos estaremos viendo. Excelente, Eric, muchas gracias y bueno, a la gente igual. Así que nos vamos a quedar hasta acá, amigos. Espero que esta primera parte de la entrevista la hayan disfrutado tanto como la he disfrutado yo. Nos vamos a ver pronto. Chao.